Mis hermanos, buenos días. Le damos gracias al Señor por permitir reunirnos, así sea por estos medios, por permitir vernos y escucharnos para poder juntos en esta mañana reconocer la palabra de Dios que es viva y es poderosa. Vamos a continuar estudiando el libro de Hechos. Hemos estudiado ya como 8 o 9 mensajes acerca del libro de Hechos. Y como que el título de esta serie podía ser Proclamando el Reino de Dios, que finalmente es lo que estamos viendo, como después de que el Señor asciende al cielo, deja una misión importante a los discípulos y a toda la iglesia, a los 120. Y es que el mensaje del Evangelio, no solamente con el poder del Espíritu Santo, llegue a Jerusalén, llegue a Judea, llegue a Samaria y llegue hasta lo último de la tierra. Y vimos toda la formación de la iglesia y todo el camino que emprende la iglesia con el favor del Señor para llevar a cabo esta misión, que era proclamar la buena noticia del Evangelio del Señor Jesucristo. Y en estos tiempos de pandemia, hermanos, que cada uno de ustedes está en su casa y yo estoy en mi casa, que estamos confinados, una cosa que no esperábamos ni tal vez hace un mes a ninguno se le pasaba todavía por la cabeza que estuviéramos en esta situación. Tenemos que ser entendidos en los tiempos y tenemos que abrir la palabra de Dios, porque fíjate que estamos en tiempos difíciles y diríamos que peligrosos. Este planeta en un 75% está paralizado y nadie se podía imaginar eso. Y fíjate que dentro de esa parálisis la iglesia está paralizada. Todo lo que, o muchas de las cosas que nos mandó a hacer el Señor como iglesia. Como congregarnos, según Hebreos 10, no lo podemos y ni lo debemos hacer por prudencia y por sabiduría. La Santa Cena, que en nuestra congregación compartíamos cada semana, no la podemos hacer, la podemos hacer a través de medios virtuales, pero creo que no es la idea bíblica de hacerlo. El hacer discípulos como nos lo ha mandado el Señor y bautizarlos y enseñarles todas las cosas que os ha mandado, fíjate que es muy difícil. Creo que hoy ninguna iglesia, no lo sé, pero creo que es mucho más difícil bautizar a una persona, reunirse. La oración corporativa quedó secada, quedó detenida. Ahora, si no es por los medios electrónicos, no lo podemos hacer. Por prudencia también y por sabiduría. Entonces fíjate que toda esta cantidad de cosas, hoy si un hermano dentro de las iglesias por el COVID o por otra circunstancia muere, Romanos 12:15 dice que debemos llorar con los que lloran, pero no lo podemos hacer. No podemos acompañar a su familia en un sepelio. Entonces fíjate que toda esa cantidad de cosas sí nos dejan ver algo. Dios paralizó de una manera esto y siempre me hace acordar cómo Dios en los tiempos de Jeremías les dijo y les advirtió al pueblo de Israel cómo él, así como hizo con la esposa de Ezequiel, paralizaría toda la serie de actividades que ellos como pueblo de Israel harían. Y era increíble. Y quiero que veamos esto, porque una cita de un pastor estadounidense me llamó mucho la atención. Mire lo que dice. Si nosotros y nuestras iglesias salimos de esto, hablando de la pandemia, solo para regresar a la normalidad, aliviados, pero sin arrepentimiento, sin oración, sin valentía, habremos desperdiciado nuestro momento histórico. Y hay una pregunta ahí que hace el pastor. ¿Qué más tendrá que hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos? Si comentaba ayer con alguien que ahora esa persona se daba cuenta, y yo también le decía, yo me doy cuenta, cuánto desprecio muchas veces teníamos por las cosas del Señor y las cosas concretas del Señor que tienen que ver con la iglesia.
en nuestro incumplimiento, en nuestra falta de diligencia, en nuestra falta de disciplina, por no ir más allá con las reuniones de la iglesia, y hoy el Señor nos las ha quitado. Y hoy el Señor nos ha quitado los grupos de oración donde nos podemos reunir. Y hoy el Señor nos ha quitado una serie de cosas. Y creo que nos está haciendo un llamado de atención a cada uno de nosotros. Y este no es un mensaje para que usted se sienta mal, sino para que podamos ser consolados, porque la mano del Señor está actuando dentro de la iglesia en este tiempo a través de lo que está pasando. Y no queremos que algo más haga el Señor para sacudirnos y despertarnos. Y este es un llamado para sacudirnos y despertarnos, porque fíjate lo que pasó, lo que vamos a estudiar aquí en Hechos 9. En Hechos 9 hay algo que siempre se nos viene a la mente en Hechos 9, es que la iglesia de Dios estaba siendo perseguida. Había un personaje que daba ejemplo en perseguir a la iglesia, que era Pablo. Y el Señor permitió que Pablo y que toda la gente que estaba persiguiendo a la iglesia, que mataron a Esteban, que amenazaron a Pedro, todo lo que hemos visto, en Hechos 9, la persecución amenuara mucho a través de un acto que Dios hizo en la vida de Pablo, y es que él vino a los pies del Señor. Y esa persecución que ya por un tiempo había tenido la iglesia, fíjate que en este resumen, y esto es lo que vamos a estudiar de Hechos 9, un solo versículo de Hechos 9:31, en este resumen nos dice mucho de lo que Dios espera después de que su mano permite cosas duras y difíciles en la vida de la iglesia. Dice Hechos 9:31, y tal vez búsquelo en su Biblia. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Y quiero que mire muy bien lo que está subrayado. Andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Andando en el temor del Señor. Y mis hermanos, el mensaje de hoy es que el Señor nos está llamando a esto, por esto que está pasando, para que miremos si estamos andando en el temor del Señor. Porque yo quiero que usted se dé cuenta que hay ejemplos en la Biblia, y dice Romanos que todo lo del Antiguo Testamento, muchas de esas cosas o todas las cosas se han puesto como ejemplo para usted y para mí. Quiero que mire aquí en el libro de Amos, y yo le puse un título como lo que no nos debe pasar. Fíjate que el Señor fue insistente con Israel en llamarlo a andar en el temor a Él. Y quiero que leamos esos versículos, Amos 4:6. Dice el Señor: os hice estar a diente limpio en vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También dice el Señor que Él lo hizo. Fíjate todos los resaltados verdes. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volviste a mí, dice Jehová. Ahora el Señor dice: yo os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Y le está hablando al pueblo de Dios. Amos 4:10. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Y a través del profeta Amos,
nos resume mucha de la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que se alejó del Señor, que siguió haciendo lo que naturalmente hacían. Tenían un templo, todos sus ritos, todos sus sacrificios, todas sus ceremonias eran hechas, pero finalmente el corazón de ellos estaba lejos del Señor y el Señor hizo cantidad de cosas, pero ellos no se volvieron al Señor. Para llamar la atención, el Señor utilizó cantidad de cosas. Y mis hermanos, sin lugar a dudas, el Señor nos está llamando la atención a la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Y si usted quiere llevarse un nombre, sería algo como este: andando en el temor del Señor. El Salmo 34, 9 y 10 dice: teman al Señor ustedes sus santos, pues nada le falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. No carecerán de bien alguno. Entonces, el llamado hoy es a que usted y yo revisemos nuestros caminos en relación al temor al Señor, aún como creyentes. Fíjate entonces qué es el temor de Dios. Para un no creyente, y si usted, amigo, está escuchando lo que estamos diciendo en esta mañana, el temor de Dios es el temer el juicio de Dios y la muerte eterna, la cual es la separación eterna de Dios. La Biblia dice que usted, querido amigo, nació como un pecador, apartado de Dios, separado de Dios por el pecado, destituido de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Y su pecado ha hecho separación entre Dios y usted. Y el temor para un no creyente, y lo que queremos que las personas vean en el Evangelio y teman, es que se pueden no solamente perder la oportunidad de estar eternamente con Dios, no a través de sus buenas obras, no a través de su buena manera de vivir, no a través de ir a una iglesia, no a través de hacer donaciones y ser buena gente, entre comillas, sino que hay un solo camino, y es el Señor Jesucristo. Y Romanos 10:9 dice que si usted cree en el Señor, si cree en su corazón que Él es Dios, que resucitó de los muertos, que hizo una obra de redención, de rescate en su lugar, que usted merecía la muerte eterna, pero el Señor fue en su lugar a la cruz y recibió la ira de Dios, dice que a todo aquel que en Él cree, esa persona no se va a perder si no tiene vida eterna. Y ese es un temor que usted y yo, como creyentes, creo que tuvimos, o fue el inicio de nuestro temor en una parte de nuestra vida cuando llegó el Evangelio y el Señor hizo una obra de redención en nosotros. Pero fíjate, para un creyente, el temor de Dios es algo muy diferente. El temor del creyente es el reconocer y reverenciar a Dios por lo que Él es. Fíjate, Hebreos 12, 28, 29, yo se lo voy a leer, no lo busque. Dice que recibiendo nosotros los creyentes un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole ¿qué? Con temor y reverencia. Y el versículo que sigue, el 29, dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fíjate que esta reverencia y esta admiración parten de un conocimiento del Señor a través de su palabra. Es exactamente el factor. Conocerle nos motiva a rendirnos al Creador del universo. Y creo que el Señor nos está haciendo un llamado al temor. Acuérdese cómo se llama esta enseñanza: andando en el temor del Señor. Porque el temor del Señor es un mandamiento. El temor a Dios es un mandamiento. Fíjate en Deuteronomio 13:4 lo que dice. Hay varios versículos aquí, no los vamos a leer todo, pero si usted está anotando o quiere volver a ver este video, puede buscar esos versículos y encontrar grandes verdades allí. Deuteronomio 13:4, por ejemplo, dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A Él, ¿qué?
temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Y tal vez usted pueda pensar que esto era para el antiguo pacto, para el Antiguo Testamento. Pero fíjate qué nos dice 1 de Pedro 2:17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. El temor y la reverencia y el reconocimiento al Señor es un mandamiento para todo el mundo. Y lo asumimos de manera diferente los creyentes, ya no temiendo el juicio del Señor sobre nuestra vida para condenación, pero sí sabiendo que tenemos un Dios poderoso y un Dios que ha decidido y se ha planteado formar a Cristo en nuestros corazones. Y lo está haciendo. Y a través de esta pandemia, seguro que sí, mis hermanos, no vamos a quedar igual. ¿Cuál es nuestro gran problema? Lo resume Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí está basado en mandamientos de hombres. Fíjate lo que dice. Su temor de mí no está basado en el conocimiento de quién es el Señor, sino su temor de mí está basado en mandamientos de hombres. Dice Colosenses en que no comas o no hagas o en una serie de prohibiciones. Pero hermanos, el temor del Señor se afianza en conocerle, en andar con Él. Entonces fíjate que debemos convertir este mandamiento en un estilo de vida, un ejemplo que otros finalmente quieran imitar. Nuestro temor es el Señor y nuestra vida andando en el temor del Señor. ¿Cuál puede ser un falso temor? Hay un versículo que me llama mucho la atención en 2 de Reyes 17. Es acerca de mucho del pueblo del Señor que andaba con hipocresía. Fíjate que lo que dice. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Y está hablando en el exilio del pueblo de Israel. Ellos permitieron, los conquistadores permitieron que que gente en las tierras de Samaria, de lo que en el tiempo de Jesús se llamaba Samaria, se quedase allí y trajeron otra gente de otras naciones. Y fíjate que esa gente trajo toda una cantidad de costumbres y trajeron a sus propios dioses con D minúscula. Y eso se volvió una mezcla de creencias, un sincretismo. Y la gente, aunque sí conocía al Señor, sí había oído hablar de Él y decían temerle, también honraban a otros dioses. Y mis hermanos, el Señor creo que a muchos nos ha ido en este tiempo quitando muchas de las cosas que nos llamaban mucho la atención. Nos ha quitado la posibilidad de salir, nos ha quitado la posibilidad de ganar, nos ha quitado la posibilidad de gastar, nos ha quitado la posibilidad de salir afuera y tal vez ser reconocido por otros. Fíjate que el Señor está quitando tal vez pequeños dioses en la vida de los creyentes, que decimos temer al Señor, pero que si usted revisa profundo en su corazón, podemos estar honrando a otros dioses. Sigue diciendo, ni temen a Jehová, y sigue diciendo el 41, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen
hasta hoy. Así hacen hasta hoy. Entonces fíjate que también esto se convierte en una herencia para los propios hijos. Aquí ejemplificado en lo que pasaba en los tiempos del exilio de Judá, lo que pasaba en las tierras de Samaria. Ese falso temor al Señor, hermano, puede ser una causa del juicio de Dios que sin lugar a dudas podemos estar viviendo. Hay cosas a las que realmente no debemos temer. No debemos temer a los ídolos o a otros dioses, dice Segunda de Reyes 17:38. No debemos temer al hombre. Ese versículo es tremendo, el de Primera de Samuel 15:24. Dice que Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. Y fíjate que por esa acción Saúl fue destituido del reino de Israel, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, dice Saúl, pues mi pecado. No debemos temer a las calamidades terrenales que están viviendo, hermanos. Veo mucha gente muy temerosa, pero no de Dios, sino en sí mismo de la pandemia que está ocurriendo, de la economía que se está desquebrajando, de que ya no van a ser 3 semanas de confinamiento, sino seguramente van a ser 2 meses o más. Y el Señor aquí nos dice que estas cosas han sucedido en los postreros tiempos, que cuando estas cosas comiencen a suceder, ahí en Lucas 21, dice que los creyentes debemos erguirnos y levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención, sin lugar a dudas, está cerca. Y tampoco debemos temerle al mismo temor. Nos cuesta no temerle aún al temor. Dice Primera de Pedro 5:7 que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y fíjate que la Biblia dice que cómo hacemos para temer más a Dios. Hermano, y la clave está en la palabra de Dios. ¿Quiere aprender usted a temer más a Dios en este tiempo? Que tenemos, creo que todos los que estamos ahora confinados, todos los que yo he hablado me han dicho: oiga, bueno, ahora tengo un poco más de tiempo, tenemos tiempo para estudiar la palabra, tenemos tiempo para hacer un curso del Instituto Fiel, tenemos el tiempo que antes no tenía, y ese es un regalo del Señor para usted. Deuteronomio 17:19, hablando de lo que debería hacer el rey de Israel, dice que tendría la palabra consigo, la tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? ¿Para qué necesitaba el rey leer todos los días de su vida? Para aprender a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley. ¿Qué podemos concluir de ahí? Temer a Dios se aprende. Y creo que en la medida que como creyentes estamos creciendo en la vida cristiana, una vida del creyente se ve caracterizada porque conoce más a Dios, se da cuenta de la grandeza de su Dios y le teme. Le tiene una reverencia y un respeto sublime, no solamente por lo que Él es, por lo que Él hace, sino por lo que Él demanda. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo estas cosas, dice el Señor, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y yo le pregunto, hermano, ¿este tiempo lo está haciendo acercarse más a la palabra de Dios? ¿O usted está más enfocado en oír las noticias, en pensar cómo va a ser la situación en estas próximas semanas o en estos próximos meses? Tal vez si usted no tiene un empleo, o tal vez si la provisión aparentemente no está en sus manos. El Señor aquí dice que Él mirará a aquel que es pobre y humilde en espíritu y tiembla más bien que ante su palabra. Segunda de Reyes 22:19, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo te he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos.
y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Cuando oíste, le dice al rey, lo que yo te he pronunciado. Y el Señor nos está hablando, hermano. Y hay que ponerle mucha atención a las palabras del Señor. Porque ha llegado una manifestación y la estamos palpando cada día en nuestra situación diaria y en nuestra situación de iglesia. Hermano, y no nos queda otra cosa que volvernos a la palabra de Dios y aprender a temer a Jehová. Y quiero terminar con 2 ejemplos. Este es el ejemplo de Josafat en 2 de Crónicas 23. Dice que Josafat tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo Josafat? Josafat tuvo miedo porque los amonitas y los moabitas, que eran pueblos fuertes en este momento, planearon no solamente acabar con la vida de Josafat, sino acabar con la vida de todo el pueblo. Y él sabía la capacidad militar de estos pueblos. Pero fíjate lo que dice 2 de Crónicas 23. Y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. ¿De qué tuvo miedo Josafat? Fíjate que él tuvo miedo pues del ejército, de un ejército de muchos hombres y si usted lo puede ver así, este coronavirus que se ha levantado contra este mundo y aún contra la iglesia, este coronavirus es un ejército de billones y trillones de pequeñas cositas que nos pueden matar. Y creo que todos le tenemos cierto miedo, no solamente a contagiarnos, sino a morir por este coronavirus. Pero fíjate a lo que se dispuso Josafat. Él se dispuso a buscar al Señor. Y no solamente él, sino que proclamó que todo el pueblo se dispusiera a buscar al Señor. Y dice el 4, y se reunió Judá para buscar que ayuda del Señor, esta es la versión de las Américas, aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Y mi hermano, me alegra ver cómo en los grupos de damas, en los grupos de estudio bíblico que tenemos en las casas, nos hemos podido reunir para buscar la ayuda del Señor. Nos hemos podido reunir más frecuentemente y ahí es cuando nos da nostalgia de no podernos reunir físicamente, pero fíjate que ha sido de impacto para mí vernos más frecuentemente y gracias a Dios por las personas que han organizado los grupos y liderado los grupos y con la tecnología ayudado a los grupos. ¿Para qué? Para que juntos busquemos ayuda del Señor. 25. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y Jerusalén en la casa del Señor delante del atrio nuevo y dijo, fíjate que fue toda la iglesia como una comunidad, todo el pueblo, no la iglesia en este tiempo, sino el pueblo de Israel, pero aplicable para nosotros como iglesia, se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa del Señor delante del atrio nuevo y dijo, oh Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza y no hay quien pueda que resistirte. Este hombre estaba manifestando el temor que él y el temor que el pueblo tenía por él, porque sabía que el poder y la fortaleza eran ¿de quién? Del Señor. Y fíjate lo que dice, si viene mal sobre nosotros, versículo 9, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti. ¿Por qué? Porque tu nombre está en esta casa. Fíjate que vinieron como comunidad y lo que le dicen al Señor es que si la pestilencia o el hambre vienen y estamos temiendo eso, presentémonos delante de ¿qué? De esta casa.
Y claro, la casa no son las cuatro paredes de nuestro local, si lo aplicáramos a nuestra vivencia de hoy. La casa somos nosotros como iglesia, donde en nosotros habita el Espíritu Santo y somos el templo del Señor. Y estamos cada uno mirando cómo se sobreedifica en el templo del Señor. Porque tu nombre está en esta casa, hermano, hemos sido sellados, dice Efesios 1:13, que cuando usted oyó y creyó la palabra del Evangelio fue sellado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entró a morar en usted. Y es templo del Señor. Y como comunidad, como asamblea, somos el templo del Señor. Entonces termina diciendo Josafat, clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Y creo, hermanos, que debemos unirnos como iglesia y estar atentos y entendidos en los tiempos, a que esto no es una casualidad de que lo que estamos pasando en estos momentos, a que no es una casualidad todo lo que se nos ha restringido como iglesia a hacer, a que no es una casualidad que usted no pueda salir de su casa, aunque sin lugar a dudas esto está afectando a toda la tierra, a creyentes y a no creyentes. Los creyentes podemos ver las cosas a través de la palabra de Dios de una manera diferente. Y fíjate lo que sigue haciendo Josafat, y este versículo es excelente. Segunda de Crónicas 20:12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? ¿Por qué? Porque no tenemos fuerza alguna de esta gran multitud que viene contra nosotros. Hermano, usted y yo no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros. Y además de eso, dice, y no sabemos qué hacer. Y creo que ni nosotros, ni los epidemiólogos, ni los gobernantes de este mundo tienen mucha certeza de lo que deben hacer. Creo que se han tomado estrategias, precauciones, programas, ayudas, pero Josafat temía al Señor y pudo reconocer esta gran multitud que viene contra nosotros y que ellos no sabían qué hacer. Pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Nuestros ojos están vueltos hacia ti. Hermano, el ejemplo de Josafat nos llama a buscar y a evaluar nuestro corazón delante del Señor. Y que el Señor nos muestre. Porque el Señor nos está llamando a cuentas con lo que está pasando. Dice en 1 Corintios 11, hablando de la cena del Señor, que muchos menospreciaban la iglesia de Dios. Y a mí esa palabra me ha rondado estos días. Hemos menospreciado la iglesia de Dios con nuestras actitudes. Hemos menospreciado la iglesia de Dios con nuestro compromiso. Hemos menospreciado la iglesia de Dios con las cosas que podemos estar haciendo contra ella o en falta de ella, quiero decir. Tal vez usted no ha puesto sus dones espirituales al servicio del Señor y de los hermanos. Y este es un momento en el que el Señor está punzando corazones para ver lo que realmente hay. Si hay dioses ajenos que están llevando a desviarnos. Y fíjate un segundo ejemplo, y este bien conocido, y es el de Salomón. Dice, y el Señor se apareció a Salomón, y esto fue cuando se construyó el templo, y había gran celebración. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Y fíjate lo que le dice a Salomón. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, ¿ustedes qué deben hacer? Porque fíjate lo que dice, entre mi pueblo. Cerrar los cielos, no mandar lluvia, mandar langosta o enviar pestilencia.
entre mi pueblo. Y fíjate que este versículo, sin lugar a dudas, no habla de las naciones. A veces creo que lo usamos mal cuando decimos, bueno, que el pueblo, que el Señor tenga misericordia de esta nación. La realidad es que la nación de Colombia, como nación, no busca al Señor. Como constitución política, la constitución política de Colombia no tiene ninguna creencia religiosa. Se aparta de eso. Entonces, la nación de Colombia no está buscando al Señor como nación ni en su constitución, pero dentro de esa nación está el pueblo de Dios. Y fíjate, y si humilla a mi pueblo, versículo 14, y si humilla a mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. ¿En cuál pueblo es invocado el nombre del Señor en este momento? Entre los creyentes de la iglesia, entre la asamblea. Si se humilla mi pueblo, o sea, nosotros, sobre el cual es invocado mi nombre, lo primero que dice es humillarse. Y oran. Lo segundo que dice es oran. Buscan mi rostro. Lo tercero dice es que busquen el rostro del Señor. Y se vuelven de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y esa no es una promesa de que el coronavirus se va a ir de este país, de esta nación. Esta era una promesa en la interpretación natural para el pueblo de Israel, pero que nosotros como pueblo de Dios podemos traer hasta nosotros. Hermanos, el Señor está buscando que nos humillemos delante de Él. El Señor está buscando que enfaticemos en la oración y la comunicación. Y ahora mucho nos ha dejado más tiempo para orar. Y ahora mucho nos ha quitado muchas distracciones para orar. Y ahora mucho nos ha dado la oportunidad de compartir más tiempo con hermanos para orar. Y a través de eso buscamos el rostro del Señor y conocerle más para aprender a temerle. Y si miramos hacia adentro y podemos ver que hay cosas que delante del Señor no estamos haciendo bien, y que aunque somos su pueblo y somos redimidos por la sangre del Señor y hemos sido escogidos por el Señor, fíjate que tenemos la obligación de examinarnos a nosotros mismos y ver lo que hay en nosotros. Y dice el Señor, yo iré desde los cielos y sanaré. Hermanos, como empezábamos esta enseñanza, es una oportunidad. Es una oportunidad para revisar lo que estamos haciendo, para buscar el rostro del Señor. Y si usted está muy bien con el Señor, mi hermano, lo felicito. Pero dése cuenta de que como unidad, como cuerpo de Cristo, el Señor nos está llamando, y también a usted, que está tal vez muy bien con el Señor. Quiero terminar con este versículo antes de que oremos. Dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia, de la carne y del espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad en el temor del Señor. La santidad la perfeccionamos en el temor del Señor. Mis hermanos, quisiera que oráramos y pusiéramos delante del Señor toda la situación que estamos pasando. Y podamos ver, como nos lo decía Hechos 9:31, que debemos voltear a mirar, debemos volvernos hacia el Señor y empezar a andar en el temor de Él. Nuestro Padre amado, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra en el día de hoy. Señor, tenemos la esperanza de que esto va a pasar pronto, Señor, de que tu misericordia nos va a alcanzar en esta situación. No es fácil, Señor, lo que la iglesia está pasando en este momento. Todas las situaciones queremos ponerlas delante de ti, Señor. Pero queremos también reconocer este momento histórico, Señor,
para que cada uno de nosotros mire dentro de sí y podamos darte la gloria, Señor, en todo. Examinando, como nos lo decía el libro de Crónicas, examinando cómo estamos reconociéndote, Señor, examinando cómo nos estamos humillando delante de ti, examinando cómo está nuestra comunión contigo en oración, examinando, Señor, si estamos buscando tu rostro día a día, si estamos buscando conocerte y entenderte, Señor, y examinando todos nuestros caminos, cómo estamos andando, Señor. Hoy nos haces un llamado como iglesia, Señor, a que ante lo que está pasando, ante esta plaga, Señor, ante esta pestilencia que está afectando al mundo y que a la iglesia también ha afectado, Señor, no nos dejes quedarnos quietos, Señor. Y tú que nos dices que nos volvamos a ti, Señor, estemos atentos, Señor, a que tú nos hablas hoy para que volvamos a ti, Señor, y busquemos tu rostro más enfáticamente. Doy gracias, hermanos, por hermanos y hermanas, Señor, que tú estás utilizando, Señor, para animar a otros, Señor, a buscar tu rostro en esta situación. Y la queremos poner delante de ti como iglesia. Finalmente, para que tu nombre sea exaltado, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque en Cristo estamos seguros, Señor. Y si morimos hoy, pues vamos a tu presencia, Padre. Pero hay millones de personas y mueren a diario muchas personas que no te conocen, Señor. Que tú abras puerta para la palabra, Señor, en estos días, Padre. Que se hacen más difíciles aun cuando no podemos salir. Que abras puertas para la palabra porque a través de estos medios hayan oídos que escuchen y hayan voces, Señor, que proclamen tu palabra. Delante de ti, Señor, dejamos el resto de nuestra reunión, Señor, buscando, Señor, tu rostro en esta mañana, buscando, Señor, delante de ti también examinar nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Espero pues que nos podamos volver a ver pronto.